mis hermanos, como siempre, cada mañana es un gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a leer la segunda carta de Pedro. Vamos a leer el capítulo 2 en esta bonita mañana. Vamos a poner mucha atención, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre Eterno, por estar con nosotros, Señor, por mostrarnos más de tu palabra, Señor, y donde quiera que vayamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Padre Eterno. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice esta tu iglesia, Señor, que se preocupa por ser edificada cada día más, Padre Eterno, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. Bien, vamos a dar lectura. Segunda Epístola Universal de Pedro Apóstol, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén, mis hermanos. Bueno, en esta bonita mañana yo me voy a quedar con los versículos del 1 al 3 y el 18 y el 19. Son los versículos que vamos a tratar de explicar en esta mañana, que el Señor nos hable y que nos muestre de qué es lo que nosotros aprendamos de esto. Amén. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el 18 y el 19 dice así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Bueno, ¿qué nos quiere llamar a entender esto? Para responder la primera pregunta es: ¿qué dice el pasaje? Bueno, yo anoté que me habla de falsos profetas, en donde muchos los seguirán y harán mercado de los engañados. Esa es la primera pregunta que nos dice en la palabra de Dios en esta mañana. La segunda pregunta es: ¿qué aprendo yo del pasaje? Yo anoté que debo de ir con la Biblia bajo el brazo, a escuchar la palabra, a buscar más y a analizar el alimento que se me presenta, pero no de ser engañado por un falso profeta, para no ser engañado por un falso profeta. Amén. ¿Qué nos quiere qué nos quiere decir la palabra de Dios en esta ocasión? Que no solo tenemos un enemigo en común, que es nuestro propio yo, que es nuestra pereza, nuestra falta de interés, nuestra falta de integridad delante de Dios, para ir buscando cada día más, para no perdernos en el camino y no perdernos de la salvación en todo esto. Uno de los testimonios más conocidos es Judas, que estuvo con Jesús, y él fue perdido no por causa de un falso profeta ni nada, sino fue en sus propias convicciones e ideas lo que lo llevaron a ser eliminado del libro de la vida. En esta ocasión nos habla de otro enemigo más que tenemos en común todos los hijos de Dios, que es: debemos de prepararnos, debemos de estudiar más la palabra, debemos de estar día a día estudiando y estudiando. ¿Para qué? Para que cuando llegue un predicador vestido de oveja, no nos engañe, no seamos engañados tan fácilmente, porque nosotros ya vamos a tener entendimiento de la palabra, o de ese pasaje de la palabra que nosotros hayamos analizado, y de esta manera nos podremos salvar de ser engañados. Dice aquí que harán mercado con nosotros, que van a hablar palabras infladas, palabras vanas, palabras sin sentido, seducirán con concupiscencias de la carne, nos harán decir que fumar no es malo, que el alcoholismo no es malo, que conocer mujeres no es malo, ciertas ideas que van en contra de la misma palabra de Dios. Eso es lo que nos dice aquí. El dinero también, lo que es la prosperidad. Hoy en día se está sonando mucho esto de que Dios nos quiere ver todo el tiempo ricos y en riqueza, pero la palabra de Dios nos muestra que la riqueza es más allá de lo físico, sino prosperidad. El Señor nos llama a ser prosperados, pero prosperados en la paz, en la comunión, en la familia, prosperados en el trabajo, prosperados en abundancia en la riqueza de la salud, de que nuestra mesa nunca falte el pan. Eso es lo que llama prosperidad la palabra de Dios. Y nuestra mente siempre se va por una idea de tener la cuenta bancaria siempre llena, y esa no es la verdad que la palabra de Dios nos dice. También nos dice que prometerán libertad cuando ellos mismos son esclavos de la carne, ellos mismos son esclavos del dinero, son esclavos de sus ideas que ellos traen ya en su mente. Es lo que nos está diciendo en esta ocasión la palabra del Señor. Y por último, al versículo 22
Este es un versículo de sorpresa que yo quiero añadir, que dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Es lo que nos dice en este versículo, y es de un camino de perdición para todos aquellos que conocen de la palabra de Dios, saben que hay un Dios verdadero, que hay un Espíritu Santo que se mueve, que se manifiesta, que da dones, talentos y hace maravillas, y aún así deciden irse por otro camino, deciden irse por el dinero, deciden irse por la fama, por la lujuria, por muchas otras cosas, aún conociendo la palabra de Dios y aún conociendo el final que les espera a todos aquellos que tienen la palabra pero hacen mercadeo con ella y se van por el mal camino, y aún peor, son piedra de tropiezo para todas aquellas ovejas, y muchos le seguirán, porque tristemente muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Cada día nosotros demostramos ser llamados, pero solamente el que prevalece hasta el final, ese es el escogido que Dios llamó desde un inicio. Es la realidad. Aquí no se trata de ver quién llega primero al reino de Dios, sino quién prevalece, quién resiste. Amén, mis hermanos. Yo los invito a que pensemos, analicemos toda esta palabra y en verdad pongamos los pies en la tierra, de ver de dónde estamos y qué emociones nos gobiernan, qué es lo que tenemos que ir atendiendo para poder ir madurando en la palabra de Dios y no seamos golpeados por alguna de estas situaciones. Amén, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, bendice a mis hermanos, guárdalos donde quiera que ellos vayan, Señor, que tú nos muestres tu palabra, Señor, para nosotros tener herramientas, Señor, para salir en nuestro día a día, Señor, discernir, Señor, el alimento que siempre se nos presenta, Señor, y no confiarnos, Señor, pues el hombre, Señor, tiende a fallar, Señor, pero tú nunca nos fallarás, Padre Santo. En el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.